Bárbaro. Impresionante. Listo. Bueno, siendo las 18:03, no sé cuántos somos, parece que somos poquitos hoy porque hubo problemas técnicos. A ver cuántos somos. Sí, bueno, no veo cuántos somos. Veo ahí un nombre, pero bueno. Vamos a tocar la clase de hoy, los temas fundamentales de la DCI. ¿Qué son estos temas fundamentales? Eh, Son las cosas principales que tiene la DCI. La clase pasada habíamos visto los principios, o sea, los principios son aquellas cosas que son como rectores del pensamiento. Ahora, esos principios sobre qué se aplican, se van a aplicar sobre estos temas fundamentales. ¿Eh? En resumidas cuentas, esto también esta es la última clase, así que después le vamos a pasar, vamos a poner el grupo y seguramente en el link de la descripción de este video, para aquellos que lo vayan a ver más tarde, el documento que representa todos estos slides que estuvimos haciendo. ¿Eh? O sea que todo esto se lo van a poder bajar y este modesto resumen lo van a poder tener en sus computadoras como PDF. O sea, bueno, ¿cuáles son estos temas fundamentales? Básicamente son 8. 8 temas fundamentales que la Iglesia va a tratar dentro de lo que es su doctrina social. No quiere decir que no trate de otros temas, pero básicamente toda la doctrina social se puede condensar en su mayoría dentro de estos temas. ¿Cuáles son los temas fundamentales? El primero, la familia. ¿Eh? ¿Qué es la familia? Eh, bueno, es la conformación, bueno, después lo vamos a ver en detalle, el vínculo entre un hombre y una mujer orientado a la procreación de la especie, ¿no? Y dice que, iluminada por la luz del mundo bíblico, la Iglesia va a considerar a la familia como la primera sociedad natural. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad más básica, esto es casi una evidencia, nosotros nacimos dentro de una familia, independientemente de los distintos destinos que cada uno tengamos, alguno podrá ser huérfano, alguno podrá haber nacido, sido por ahí adoptado y estar en otra familia, pero básicamente todos nacemos y nos criamos dentro de una familia. Por lo tanto, es la primera sociedad natural. Natural en el sentido que está ordenada por el orden natural. ¿Eh? No es una institución humana, es una cosa que tiene que ver con la naturaleza. ¿Viste? Como decís, los leones andan en manada y los lobos andan en manada, pero los tigres andan solos y los leopardos andan solos. Bueno, es así. Hay animales que son sociales y animales que son solitarios. ¿Eh? Dentro, más allá de que el ser humano es mucho más que un animal meramente, nace en una familia y esto está ordenado por la naturaleza. Y esta familia tiene derechos propios, que son propios y originales de la familia, únicos de la familia, y según la Iglesia y según el orden natural, es el centro de la vida social. Por ejemplo, la teoría política va a decir que el Estado está originado en la familia, y algo que sostiene también la doctrina social de la Iglesia. El segundo gran tema que va a tratar la doctrina social es el trabajo. ¿Eh? Y acá viene otra definición fundamental. El trabajo es una condición originaria del hombre, no es ni un castigo ni una maldición. Que cuando Dios crea a Adán y Eva en el paraíso antes del pecado, le dice que cuide el jardín y bueno, que cuide los frutos, bueno, en fin. O sea que ya el trabajo era necesario antes de la caída. Después de la caída, realmente eh, pasa a ser fatiga y castigo, digamos, ¿eh? A causa de esta pena. Lo que era algo placentero para el hombre se ve transformado por el pecado, así como una especie de cansancio, ¿eh? Y lo dice Dios cuando
maldice al hombre, a la mujer y a la serpiente, al hombre le dice, con el sudor de tu frente conseguirás tu pan. Así que bueno, si bien es parte de la naturaleza el trabajo, tiene una modificación por el pecado. ¿Eh? Bien. El tercer gran punto que va a tratar es la vida económica. Y esto, la Iglesia dice que si bien es loable el anhelo de una mejora del bienestar y de la vida económica en general, dice que tanto esto como el progreso deben ponerse al servicio del hombre. O sea, no puede estar disociada, como pasa muy frecuentemente en nuestra cultura, la mejora del bienestar personal o de un grupo o de una empresa o de, no sé, una iglesia en favor, en contra del bienestar de la sociedad. ¿No? Porque este progreso, el verdadero progreso, que implica el bien común, o la mejora de las condiciones materiales, tienen que estar animados con la fe, la esperanza y la caridad, sobre todo la caridad, ¿eh? El deber que tenemos los cristianos hasta nuestros propios hermanos. Y cuando esto sucede, y esto es muy importante para nosotros, que somos un grupo político, intentamos llevar las estructuras del Evangelio a la sociedad, la economía, podemos decir la política, también, son lugares de salvación y santificación cuando son entendidas según el orden natural y según la orden de Dios. No son algo sucio, no son algo que tenga que repugnar los católicos. Si están dirigidos por el orden, por la sana razón, según el orden natural y según los principios de la Iglesia Católica, y están dirigidos por la fe, por la esperanza y por la caridad, son motivo de salvación para uno y para los otros. Esto bien claro, porque a veces en algunos ambientes católicos nos encontramos con que la gente dice, ah, no, no, yo política, yo economía, no, nada, yo voy, a mí déjame rezar el rosario y nada más, a mí no me interesa nada. No, particularmente los laicos estamos llamados a intervenir en el mundo, donde la economía, que es la administración de los bienes, básicamente, la administración de los bienes comunes, son una parte muy importante porque condicionan, algo habíamos hablado la vez pasada, esta pobreza mórbida, de alguna manera también condiciona la salvación de la gente que vive en condiciones paupérrimas, llevándolo a una vida de brutalidad y de consumo de sustancias o de alcohol y hambre permanente y que caen en el robo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. El cuarto gran punto va a ser la comunidad política, que, según la doctrina social de la Iglesia, deriva de la propia condición humana. La organización política, el gobierno, deriva de esa condición inherente que habíamos hablado, hablamos de la familia, que el ser humano es un ser social. Como ser social, necesita un cierto orden en relación al bien común, y ese orden está dado por el que gobierna. Que gobierna más todo el aparato que gobierna, solo una persona, ¿no? En nuestro caso, nuestros presidentes, nuestros legisladores y nuestros jueces, más todos los funcionarios y poderes que derivan de estas cosas. Por lo tanto, no es algo contrario como sostienen las doctrinas algunas doctrinas liberales, sobre todo las paleolibertarias y todas esas cosas, y de tendencias más anarquistas, o mismo
o mismo sostenían los iluministas del siglo XVIII y XVII, que el Estado vendría a ser como una cosa nefasta que está para oprimir a la gente, que librada a su propio capricho logra una especie de orden espontáneo y de salvación que no requeriría de ningún gobierno. La segunda cosa importante para nosotros como católicos y que la Iglesia permanentemente anuncia, es que Cristo reina sobre el universo. Reina sobre el universo por derecho, digamos, de su ser, de su esencia, porque es Dios. Y reina como rey de Israel en una faceta un poco más temporal, descendiente de David, y esa descendencia de David, Dios con el Mesías la extendió a todos los seres de la tierra y no solamente a los judíos como fue en la época del Antiguo Testamento. ¿Por qué? En virtud de su redención y porque él pagó con sangre también este derecho. Él entró a Jerusalén como un rey. ¿Para qué? Para reclamar el derecho de rey. Entonces Cristo, esto es muy importante, es rey. Y es el fundamento de todo poder sobre la tierra. No hay que engañarse, no es un reinado solamente, si bien es un reinado fundamentalmente espiritual, en este momento de historia de la salvación, es un reinado real, no es simbólico, es espiritual pero real. Y todo poder humano deriva del mismo Cristo, es el fundamento de todo poder humano. Esta faceta más temporal del reinado de Jesucristo, por supuesto, va a terminar con el juicio final y el fin de los tiempos, y quedará la faceta de rey en cuanto a rey universal por su derecho divino, ¿no? No tiene sentido ser rey de algo que ya no existe, digamos, ¿no? Bien. El quinto gran tema es la comunidad internacional. La comunidad internacional, de alguna manera, representa a la familia humana. Habíamos visto en las primeras clases, en la segunda clase, sobre todo, la altísima dignidad del ser humano. Esta dignidad del ser humano hace que todos seamos de la misma dignidad y a partir del bautismo, hermanos. Antes del bautismo, hermanos de una manera en cuanto que veníamos del mismo padre y la misma madre, y a partir del bautismo, hermanos en la fe. Así que esta unidad de la familia humana, ya sea en lo natural, ya sea en lo trascendental, en lo religioso y en lo espiritual, se deben prolongar a la comunidad internacional. Y esto está tomado del modelo mismo intratrinitario, y que nosotros habitualmente llamamos comunión. En el caso específico de los católicos hablamos de la comunión de los santos. Así que la comunidad internacional es reflejo de la fraternidad universal, bien entendida, no entendida en el sentido que la entienden los masones, la fraternidad universal y reflejo o imagen de la Trinidad de Dios. Respecto del medio ambiente, hay una relación entre el ser humano y que como vimos en la primera vez, Dios le da un dominio sobre la naturaleza, pero que no es un dominio absoluto, porque el medio ambiente es
propiedad o patrimonio de toda la humanidad, no solo de una generación o de un país o de un grupo de personas o de una persona. Por lo tanto, no se puede absolutizar este dominio del ser humano sobre el medio ambiente. De la misma manera, tampoco se puede absolutizar al medio ambiente superior a la naturaleza humana, porque el ser humano, por el solo hecho de tener un alma inmortal, es superior a cualquier otra cosa de la creación, salvo el ser humano, los ángeles y Dios. Con el ser humano hay igualdad, con los ángeles tienen una naturaleza superior y Dios infinitamente superior al ser humano. Pero en cuanto a las cosas creadas, las cosas materiales, no hay nada en el universo superior al ser humano. Entonces, considerar que la naturaleza es más importante que el ser humano es invertir uno de los principios de la doctrina social. El séptimo gran tema es la promoción de la paz. La paz es un don de Dios que también es imagen o semejanza de uno de sus atributos esenciales. Dios, más que da la paz, es la paz. ¿Eh? Como también es el amor, como también es la suma inteligencia, en fin. Es un atributo propio de Dios, que tiene que ver con su relación respecto a entre las personas divinas. Esta paz, que es una paz dada por Dios, no la paz del mundo, que no es solo la ausencia de guerra, que no es solo la tranquilidad o el bienestar económico, es una de las grandes metas de la convivencia social. Y esto se refleja en la misión mesiánica de Cristo, cuando el objetivo final es que todos los pueblos caminen en paz hacia la casa del Señor. El último gran tema que se plantea la doctrina social de la Iglesia es justamente qué tiene que hacer la Iglesia con la doctrina social. ¿Para qué ponerse a hablar de la doctrina social? Sobre todo esto lo hace la Iglesia como un servicio al mundo, porque le aporta una versión integral que brinda una comprensión del hombre y de la sociedad. Y estos principios son tan importantes, son tan fundamentales, que son rectores de la convivencia humana y de la experiencia que tiene el hombre, tanto en lo individual como en lo social. Estamos como estamos por no respetar buena parte de los principios de la doctrina social. Por lo tanto, la Iglesia, sobre todo a través de los laicos, debe orientarla a desarrollar una doble tarea: ayudar a los hombres a descubrir la verdad y animar a los cristianos a testimoniarlo. O sea, la doble misión nuestra, fundamentalmente como laicos, que son los que más nos están en la doctrina social de la Iglesia, es, repito, descubrir esa verdad, que es lo que estamos tratando modestamente de hacer con este curso, entre todos descubrir lo que la Iglesia tiene para decirnos de la doctrina social de la Iglesia, y en segundo, animarnos primero y animar a los demás a testimoniar. Una vez adquirido el conocimiento, testimoniar. Bien, pasemos a ver tema por tema. Lentísimo. Murió. Ahí está. Bueno, el primer tema es la familia. Vamos a tratar de pasarlo rápidamente porque si no, no sé hasta qué hora vamos a estar, hasta las 10 de la noche. La familia es la primera sociedad natural, es lo que veíamos antes. Es importantísima para cualquiera de nosotros, porque ahí nacemos y crecemos. Repito la idea de comunidad natural. No se trata de una comunidad artificial o creada por el hombre, como puede ser un club de fútbol, o como puede ser, no sé, el ejército, sino una institución creada por el mismo Dios
a partir de la naturaleza del hombre, más allá que después le dio trascendencia a través de la idea del bautismo y del casamiento. Acá nosotros experimentamos y vivimos y aprendemos cómo socializar, y fundamentalmente la familia es única e insustituible para el bien común, para el bien de la humanidad. Los países más felices no son los más ricos, son los que tienen relaciones familiares fuertes. Por lo tanto, el Estado, siendo la familia imprescindible para el bien común, tiene la obligación no solo de respetarla, sino de promoverla, atendiendo al principio de subsidiariedad, que vimos la vez pasada, que significa el principio de subsidiariedad, que todo lo que puedan desarrollar los organismos menores, los órganos menores, las personas, no lo tienen que desarrollar los organismos mayores, especialmente el Estado. Hoy los estados mundiales se han tomado una atribución muy grande fundamentalmente en la educación, quitándole a los padres el derecho. Hay algunas naciones que llevan a tal extremo la cosa que si el padre no sigue una temática X de educación con ciertos principios de dudosa razonabilidad y santidad, le sacan a los niños de su cuidado. A tal punto llega el abuso de los estados en este momento y en sociedades que supuestamente son ejemplo de tolerancia y libertad. Esto pasa mucho en los países nórdicos. En nuestras naciones, afortunadamente, todavía no es algo extendido, pero no faltará mucho para... De alguna manera el Estado se cuela en toda esta historia, cuando te manda obligatoriamente a los niños de jardín de infante, por ejemplo acá en Argentina, creo que en España también, en los demás países, la educación sexual integral, que arranca del jardín. Y que los padres no tienen ningún control sobre lo que los maestros dicen. Estaba viendo, creo que lo publicaron en el grupo, no sé quién lo publicó, una maestra de jardín de infante promoviendo la ideología LGBT con un arcoiris en la cabeza. Y el padre que ose quejarse posiblemente se enfrente a la ley. No la maestra, el padre. Bien, el fundamento de la familia es el matrimonio, que no es ni más ni menos que la libre voluntad de un hombre y una mujer de contraer este vínculo. Después, la gracia lo elevó a nivel de sacramento, pero en la naturaleza implica el matrimonio. Por eso el matrimonio, inclusive entre paganos o ateos, es válido, porque no se sustentan en la iglesia, sino en la voluntad creyente. Esto es muy importante que lo sepamos. Los únicos casos así medio excepcionales que se llama privilegio paulino, cuando un cristiano se casa con un no cristiano, y bueno, como esto es un peligro para la fe, puede admitirse el divorcio en ese caso y el hombre casarse con una persona de eso mismo. El hombre o la mujer casarse con una persona de eso mismo. Es el único privilegio que la Biblia admite. Pero el matrimonio entre dos paganos, salvo que uno se convierta a la fe, siempre es válido. Y no hay ningún poder que pueda abolirlo este derecho, porque está sustentado en el derecho natural. No vamos a hacer una apología de todo esto. Recuerdo que en las viejas épocas, cuando acá en Argentina, estamos hablando de la década de los 80, se quería legislar el divorcio. En esos momentos, bueno, como surge ahora con la ideología de género, surgía infinidad de publicaciones, textos. Finalmente, la ley se aprobó,
y fue un desastre para la familia argentina, tanto que estos chicos que tienen menos de 20 años, prácticamente todos son hijos de padres divorciados. Bien, dejando de lado aquellos casos que por ahí ameriten la separación de los cónyuges, el vínculo no se disuelve. Bien. El tercer el tercer tema que trata en el apartado de la familia es la subjetividad social. Y en esta sociedad bastante individualista que vivimos, una comunidad fundada en el amor es como un faro, ¿no? Como algo que irradia. Y esto, bueno, esto exige una cierta estabilidad e indisolubilidad. Porque es tanto el bien que trae a la sociedad, tanto es los que tienen hijos grandes lo podrán corroborar, más allá de los que tienen hijos chicos, los que tienen hijos grandes lo podrán corroborar, siempre los hijos de alguna manera necesitan de los padres. No se extingue el vínculo como los animales cuando llegan a la mayoría de edad, el vínculo ya no existe. Nos están llevando a eso, ¿no? A que los hijos y los padres, y en algunas sociedades más sajonas se ve, cuando el chico va a la universidad prácticamente pierde el vínculo con los padres. Lo ve una vez por año, lo vemos en las películas estas de Navidad siempre, ¿no? Que pasan por la época de Navidad, se ve siempre. Los hijos cada uno vive en su lado, ven a su padre cada tanto, así que esto es como una prueba sociológica de la necesidad de que el vínculo perdure más allá de la crianza de los niños, ¿no? Y sobre todo para sostenimiento de los esposos, ¿no? Para mutua ayuda hasta el momento de la muerte. Y esto trae un montón de cosas, sobre todo teorías que apelan a la libertad, una falsa libertad, ¿no? Y entre esto se cuela también las teorías de género, ¿eh? Que ven justamente el género como un producto cultural. No es así, por supuesto, el género tiene un componente cultural porque uno cuando es chiquito aprende que, no sé, ahora no tanto, pero por ejemplo, que los hombres no usan color rosa y a las bebés no se les pone ropa celeste. Que los varones, que no sé, juegan a la pelota, las nenas, al té. Estoy hablando de lo que era antes, ¿no? Todas estas cosas sí son un componente cultural, lo que un hombre le debe dar asiento a una mujer, etcétera, 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 si bien tienen algún fundamento natural, son cosas que, normas y costumbres que la sociedad impone, por eso el hecho de estar en una sociedad, como hablas un idioma, te impone el idioma, y como tus padres te impusieron sanamente la religión, ¿no? No te imposiciones malas. Por lo tanto, si bien tiene esta arista, está en la identidad personal reconocerse como hombre y mujer. Y esto es aceptar la identidad sexual que uno tiene. Yo puedo pensar el día de mañana que soy una jovencita de 25 años, rubia. Pero eso no va a cambiar mi identidad. Eso es simplemente una mentira a mí mismo y una exigencia exagerada y despótica hacia los que están alrededor mío, ¿no? Bien, es protagonista de la vida social, en el sentido que como es la célula o como es el grupo social más importante, también, y esto un poco nombramos antes, como la sociedad se estructura a partir, la sociedad no es ni más ni menos que un conjunto de familias. Eh, la actividad política se estructura a través de la familia. ¿Eh? Y son las primeras que deben procurar el cumplimiento de las leyes, el respeto a las instituciones, etcétera, etcétera. Y el Estado
no solo debe preservar esto, sino que debe velar por los derechos y deberes de la familia. Un deber es, por ejemplo, dedicar a la prole, no dejar que los padres maten de hambre a los niños, por ejemplo. En ese caso el Estado tiene que ir y encaminar a los padres al fin que Dios los creó, ¿no? Justamente para eso está el Estado, para conducir al bien de sus habitantes, ¿eh? Y un niño que los padres no le inventan puede llegar hasta morir, ¿eh? Los padres están en un baile y no se encargan de su niño, por ejemplo, ¿no? Eh, bien. Entonces el trabajo cumple en la promoción de la familia, en velar porque se respeten los derechos de la familia y porque la familia cumpla los deberes que Dios le encomendó. Y Dios, a través de la naturaleza, sobre todo, le encomendó. Bien. Después, la sociedad debe estar a su servicio. O sea, la sociedad debe estar al servicio de la familia. Y un poco tiene que ver con lo que hablábamos anterior. El Estado tiene que reconocer la prioridad de la familia y la importancia de la familia para la sociedad. Fíjate que, no sé, yo lo noto ahora sobre todo, ¿no? Perdonen que haga alguna reflexión personal, ¿no? Pero las generaciones nuevas, te puedo decir, por ejemplo, acá en la Argentina, de 40 años para abajo, la mayoría son parias sociales. O una gran, no sé si la mayoría, pero un gran número son parias sociales. No tienen familia, no tienen historia, no tienen motivos a veces para enfrentar la vida, ¿eh? Así que esto es muy, muy importante, generar la red de contención que la familia produce. Bien, pasemos al segundo tema importantísimo para la doctrina social. El trabajo. Bien, el trabajo, habíamos dicho que según los fundamentos bíblicos hablan de que el trabajo no es un castigo, sino tiene que ver en sí mismo con la naturaleza del hombre. Dios lo puso al cuidado del Edén antes de, de que se produjera el pecado original. Y esto bueno, esto, si bien después se convierte en una carga, produce el fundamento en general de la concepción cristiana del trabajo. En principio el trabajo debe ser honrado, respetado, porque es fuente de riqueza. Y es un instrumento eficaz contra la pobreza, aunque no se debe ceder ante la cuestión o la tentación de idolatrar. Viste que hay una cuestión de idolatría del trabajo, ¿eh? Hay un dicho español que, bueno, no sé si es español, lo dicen los españoles, que dice, hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Eh, bien, entonces, eh, dentro de los decentes bíblicos, el sábado es como una especie de faro o una especie de atención contra que el hombre no nació solamente para trabajar. El sábado era una costumbre muy rara en la antigüedad, porque la gente trabajaba de lunes a lunes, solamente paraban cuando habían estas fiestas, que eran para días, fiestas religiosas generalmente, ¿eh? Vuelta a vuelta, de tanto en tanto, y no todo el mundo, sino los hombres libres nada más, eh, paraban de trabajar. Entonces todo el mundo no tenía, y les llama mucho la atención a los romanos esta costumbre, los judíos, los romanos y los demás pueblos, estos tipos paran un día en la semana, es como que era improductivo, ¿no? Así que el sábado es
una cuestión fuerte de esto que decíamos, que el hombre no vive para trabajar, sino que trabaja para vivir, para conseguir lo necesario para vivir. Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, al haber sido un artesano, un obrero calificado, dignificó el trabajo con su propia vida. Él no fue un filósofo que se dedicaba al ocio, como puede haber sido Aristóteles o Platón, ni un sacerdote del templo que también en su vida se estaba consagrado a otra cosa. Él en principio, antes de su ministerio público, era un artesano. Bien, hubo una encíclica muy importante que fue la Rerum Novarum, ¿eh? Que fue la primera encíclica moderna del magisterio social de la Iglesia, hecha por León XIII, algo muy por arriba hablamos, y que básicamente, ante el problema del socialismo, estableció los criterios centrales de la dignidad de los trabajadores. También el derecho de propiedad y el principio de colaboración entre clases para oponerse a la lucha de clases que proponía el marxismo. Y esto hoy día tiene una vigencia y es totalmente iluminadora la lectura de la Rerum Novarum, que tiene una actualidad notable. Pues la dignidad que implica el trabajo, que tiene una doble dimensión. En principio es aquel conjunto de actividades que permiten producir riqueza, básicamente, a través de distintos recursos, técnicas, y por la cual el hombre domina la tierra, y en un sentido subjetivo, es el medio para que las personas encuentren su vocación, y produzca distintas acciones útiles para sí y para la sociedad, actividades que, bien entendidas, son gratificantes porque están produciendo un bien. Bien. Es lógico que los trabajadores también reciban los frutos del trabajo, más allá del sueldo, que cobren. Sería bueno que sean partícipes también de la gestión del trabajo, no solo la ejecución del trabajo, y también la obtención de su fruto. Esto es lo que la Iglesia normalmente propone dentro de su doctrina social. El derecho del trabajo es un derecho fundamental, porque permite la manutención del hombre, y aparte porque acrecenta su dignidad humana. Así que, derecho inalienable, porque el hombre que no trabaja no puede tener los medios suficientes para sustentarse. Y aparte, el hecho de ser independiente de alguna manera económicamente le da libertad. El que no tiene nada no tiene libertad, porque el que tiene alguna cosa, poco o mucha, tiene alguna libertad. Es decir, hago esto o lo otro, me voy acá, me voy allá, dentro de ciertos límites. Bien. También es un derecho hay un derecho, este era el derecho a trabajar, ahora viene el derecho de los que trabajan, de los trabajadores. También están basados en la dignidad de la persona, también están basados en el derecho natural, y dentro de estos derechos la remuneración o el sueldo es el instrumento más importante, y sobre todo ocasión de la práctica de la justicia. En la sociedad industrial o postindustrial que estamos viviendo ahora, la mayor parte de la gente es asalariada. Por lo tanto, es un derecho donde la justicia social más en relevancia se pone. Y después habla este párrafo que bueno,
cuando se lesiona este derecho, se comete una grave injusticia. Quien no da en conformidad al trabajo y a su debido tiempo la remuneración respectiva. Te podría decir que es uno de los peores pecados que puede cometer un empleador, es estafar a sus pobres empleados sin razones suficientes, demorarle la paga y cosas por el estilo. Esto implica que la Iglesia valida la legitimidad de la huelga, porque si hay un derecho que se lesiona, yo tengo derecho a protestar, siempre dentro de los divinos límites, justificando que no se genere un mal peor para aquel que está justamente reclamando, los que están reclamando. Con la debida prudencia es un derecho lícito y que la Iglesia lo reconoce. En esto, perdónenme que me vaya con una reflexión bíblica. ¿Vieron la palabra de Cristo de aquel que iba a buscar los trabajadores? Obviamente es una parábola que habla de otras cosas, pero también uno puede encontrar la cuestión social ahí. Cuando, les recuerdo, todos más o menos la deben saber, pero la recuerdo un poco así, contada a la criolla. El dueño del campo va a la mañana, busca unos trabajadores temporales que generalmente se ponían ahí en la plaza del pueblo. Venía el dueño del campo y le dice, bueno, vengan a trabajar, y les promete un denario de plata, que era, creo que, o una moneda de plata, que era el sueldo por el trabajo un día, en aquella serie. Les promete la paga y los tipos van contentos. Después la persona, el dueño del campo, va y busca a otros al mediodía y los lleva al campo. Y después finalmente va muy cerca del final de la jornada, una hora antes, y trae otro grupo de gente y los incorpora a trabajar, que no trabajaron nada. Cuando llega el momento de pagar, el dueño le paga a cada uno lo que corresponde. Lo que había prometido, pero a todos le paga lo mismo, no hace diferencia entre los que. Y los que van a la mañana dicen, pará, ¿qué me estás pagando? ¿Cómo me estás pagando esto? Yo vine en la mañana, me rompí trabajando, y este que vino a las 5 de la tarde le está pagando lo mismo. Y fíjate acá que el dueño le dice, yo te estoy pagando lo que es justo, porque el sueldo de una moneda era el pago justo de aquel trabajo, ¿no? ¿Por qué te quejas que yo soy más bueno? Porque soy bueno con los demás. Yo no puedo hacer lo que quiera con mi fortuna, con mi riqueza. Y no hubo respuesta por nada. Obviamente que esto habla de otras cosas, habla del pueblo judío y de los gentiles y de la salvación. ¿eh? Ese es el trasfondo espiritual. Pero haciendo una lectura social, fíjate que el dueño del campo no estafa cuando paga de más. Hubiera estafado si le hubiera prometido una moneda y al final del día les daba media. Eso hubiera sido una estafa. Sobre todo porque estaba en contra de las costumbres de la época, de cuánto quiero el sueldo. Por eso Judas lo vendió a nuestro Señor por el sueldo de un mes, un poco más, 30 días, ponele. Un mes y unos días, 5 semanas, ponele, de trabajo, 6, un poco menos de 5 semanas. Lo vendió por un sueldo. Digamos, lo que digamos ahora lo vendió por un sueldo. Judas a nuestro Señor. Así que, bueno, terminada la reflexión. Por supuesto, esto exige cierta solidaridad entre los trabajadores, el trabajo, y esto implica el derecho a asociarse a partir de asociaciones profesionales, gremios, uniones. Los gremios son asociaciones naturales también en la sana política entendida. Viste que ahora atacan tanto, lo llaman corporativos, hay una prensa permanentemente hostil a todo lo que sea la asociación gremial, y la asociación gremial es una de las asociaciones naturales que tiene el hombre. ¿eh? Gente que comparte en su profesión y que a través de ese compartir defienden sus derechos. Ahora los gremios están muy desvirtuados, pasan a ser herramienta de presión para algunos profesionales
la política que se encaraman como líderes de gremio simplemente para cumplir sus fines políticos y sus fines económicos. Eso están completamente desvirtuados. Pero en sí, los gremios son como parte natural de la estructura social. Esto se veía mucho en la Edad Media, que veía por los gremios. Vos entrabas en un gremio, el gremio se aseguraba de que vos siempre tuvieras trabajo, por eso no había desocupación en la Edad Media, excepcionalmente cuando venían hambrunas o grandes catástrofes o guerras, podía haber, ¿no? Pero en términos generales no había desocupación, porque vos entrabas en un gremio, al que era independiente, y el gremio se aseguraba que vos siempre tuvieras trabajo y que vos fueras progresando en tu arte a partir de los años. Entonces vos entrabas como aprendiz, después de unos años eh, eras oficial y en un momento ya podías tener tu propio taller. Ese era el camino natural, que es tan distinto al nuestro que nosotros siempre estamos en la incertidumbre que será nuestra vida laboral. Yo este año puedo estar en la cumbre, manejar estructuras de miles de personas y el año que viene estoy vendiendo galletitas en el tren, ¿no? Bueno, esto no lo permitían los gremios. Los gremios actuales son una deformación de aquellos gremios medios. Bien, justamente las asociaciones, uniones y federaciones de obreros, uno de los problemas que enfrentan es la globalización, lo que implica que se renueven los objetivos, las tácticas y el conocimiento de estas agrupaciones, porque si no los globalistas se los comen. Bien, la red Nova vendría a ser como las novedades que se dieron últimamente. La Iglesia ve que en esos 2000 años, el último siglo y medio, los últimos 3 siglos, ha cambiado mucho el tema del trabajo. El primero es industrial y ahora lo que enfrenta, a partir de la globalización, el gran desafío que enfrenta la doctrina social es el tema de cómo entender la fragmentación laboral. Esto que está pasando, que por ejemplo vienen y arman una empresa en 3 meses, no sé, en un pueblo, no sé, ponerle de México, ahora está pasando con México, antes pasó con Oriente, arman una empresa, contratan, no sé, 50.000 trabajadores, porque el valor del sueldo es muy bajo, es ínfimo en relación al resto de la región. Bueno, cuando los trabajadores empiezan a obtener algún tipo de ganancia, cierran la empresa y se van a otro lado. ¿Eh? Eh, o, por ejemplo, contratan medicina porque los tipos laburan 16 horas en las máquinas y 8 duermen con sistema de cama caliente. Cama caliente cuando un obrero, hay 3 turnos y bueno, siempre, y duermen, los 3 duermen en una misma cama, uno duerme, se levanta, el otro trabaja y el otro hace recreación, pero siempre hay uno durmiendo y siempre hay uno recreándose y siempre hay uno trabajando. ¿Eh? Eh, ya tiende a una gran eficiencia de la empresa a costa de reventar a los trabajadores. Bien, esto paradójicamente, si bien parece que solo afecta a los países eh, subdesarrollados, o los países más pobres, también afecta a los países desarrollados. Por ejemplo, Estados Unidos, era el principal productor mundial, ellos hasta la década de los 70, y a partir de la década de los 80, empezó a tener ciudades que eran netamente industriales, como Detroit, por ejemplo, hechas ciudad de fantasma. Ahí estaban la General Motors, la Ford y todas las grandes compañías. Como sacaron la producción de autos al exterior, bueno, la ciudad desapareció. O sea, eso por un lado. Y por otro lado, como hay una conjunción, hay una relación entre todas las naciones, ¿qué pasa? Cuando vos
se desarrolla mucho y otros se desarrolla poco, los que se desarrollan poco, ¿qué empiezan a hacer? A querer inmigrar a los países que se desarrollan más. El fenómeno de la inmigración que estamos viviendo ahora. Y eso genera nuevos problemas también para las empresas, para los países desarrollados. Así que bueno, este es uno de los puntos centrales que enfrenta la doctrina social respecto de las nuevas cosas que pasan en el trabajo. El tercer gran tema es la vida económica. ¿eh? Por supuesto, hay aspectos bíblicos. Algo habíamos visto cuando vimos los principios la semana pasada, que Dios dispuso que los bienes son comunes a todos los seres humanos y son tendientes para que sean usados para el bien común. No castiga la Biblia la abundancia, viste que sobre todo unos años atrás estaba muy de moda solamente resaltar el aspecto de la pobreza dentro de la iglesia, o sea, como que ser rico ya es algo malo de por sí. No es así. Dios a veces bendice a la gente o le da mayor responsabilidad, bien entendido, cuando las personas son ricas. ¿eh? Estoy hablando de una riqueza bien entendida, no una riqueza en contra del bien común, que eso es otra cosa. No estoy pensando en el capitalista ricachón sentado en un yate mientras sus obreros se mueren de hambre. No estoy pensando en eso. Estoy pensando en, a veces ha habido grandes reyes y antes la riqueza estaba asociada con el poder, ¿no? Grandes reyes que eran ricos, pero que se ocupaban del bien común, por ejemplo, San Luis Rey de Francia. ¿eh? Y la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, tenía una visión de que el hecho de que vos seas una persona de bienestar era de alguna manera una señal de que Dios te quería. Jesucristo cambia el enfoque, ¿eh? dándole mayor plenitud. Porque la riqueza no está en los bienes económicos, sino en los bienes espirituales. Y por lo tanto, con su accionar, Jesucristo perfecciona, por la gracia, aquello que teníamos por naturaleza. ¿sí? Y por supuesto, esto implica grandemente que todos busquemos una solución a la pobreza que podemos llamar estructural, porque nuestras sociedades, por lo menos en Latinoamérica, viven en una pobreza permanente de grupos de la sociedad y cada vez más, caen en la pobreza. Y esto es un problema muy grande que nos atañe a todos. Después hay una relación entre moral y economía, son mutuamente interdependientes. La economía es parte de la política y como vimos la política también es parte de la moral, así que entre moral y economía hay una relación evidente. La economía no es un fin en sí mismo, no son ámbitos separados, yo no puedo generar una acción económica simplemente teniendo en cuenta el beneficio, porque si tengo solamente en cuenta el beneficio, no importa que, no sé, destruya un edificio con 500 personas dentro, porque para mí me sale más barato que pagarle la expropiación a todos. O sea, el lucro no es, y la eficiencia económica no es el objetivo de la vida, sino, ni de la sociedad, sino el bien común. O sea que la riqueza no solo debe crecer en cantidad, sino en calidad. Esto quiere decir que sea justamente distribuida. No tiene por qué un sector de la sociedad apropiarse totalmente totalmente o en una medida descomunal de la mayoría de los bienes. Creo que el otro día lo conversábamos, cuando veíamos algunos de los principios. Que el 70% de los bienes de la humanidad, de la finanza de la humanidad, de los bienes del mecanismo de intercambio, podemos decir, que son los billetes, las finanzas, están en manos de 4 o 5 familias.
y el 30% es para el resto de los 8.000 millones que son. Hay una relación de injusticia enorme. Todo esto. En sí mismo, la riqueza en la economía no hay nada de malo si está orientado al bien común. Desde ya que todos tienen derecho a participar de la vida económica, y volvemos a repetir esto, el hecho de que yo participe dignamente de la vida económica, el primer efecto que ocurre en mí, aparte, es el de la libertad. Yo tengo mayor libertad, adquiero mayor libertad. Bien, bueno, justamente una de las cosas que valora la doctrina social respecto a la economía es la iniciativa privada. Y esto, por lo que decíamos antes, porque hace el hombre más libre, lo hace más pleno, por un lado, y por otro lado, fomenta el bien común. Por lo tanto, siguiendo el principio de subsidiariedad, el Estado, los gobiernos, las sociedades, deben proteger y tutelar la iniciativa privada. Está claro que uno de los indicadores de la marcha de una empresa económica son los indicadores que dicen las ganancias, si ganan los beneficios, bien, digamos, ¿no? Para esto hay una medida justa en esta obtención de beneficios. Y siempre tienen que estar orientados al bien común. Y sobre todo, los que tienen capital o los que tienen una empresa tienen una obligación con la gente que les presta servicio. Tienen que promover el desarrollo de las personas que le están prestando su servicio. Y ahí viene que toda la vida la Iglesia ha condenado a la usura. ¿Por qué? Porque la usura, ¿qué implica? Es un interés exorbitante que se aplica sobre las personas cuando van y necesitan pedir un crédito, un préstamo, y se le aplica un interés que es prácticamente imposible. Y esto trae, después vamos a ver, consecuencias cuando veamos la comunidad internacional con el tema de la deuda internacional. Bien. Las instituciones. Siempre la economía tiene que ser una armonía entre lo público y lo privado, pues la iniciativa privada es insustituible. El ingenio humano es vasto, es grande, y la iniciativa privada lo permite desarrollar. Cuando el Estado ocupa los lugares que corresponden a la iniciativa privada, normalmente hace cosas problemáticas, genera problemas, y ya espero el remedio que la enfermedad. El libre mercado, la Iglesia lo reconoce como una sana institución, pero esto no es de forma absoluta como sostienen los liberales, sino de forma limitada. ¿Qué entiende la Iglesia por el libre mercado? Yo tengo un producto, lo ofrezco a un conjunto de consumidores y justamente a través de un precio justo, a través de un intercambio justo, se llama la justicia conmutativa, donde ni el que vende ni el que compra es más rico o más pobre después del trato, se logra justamente la promoción de todos los bienes que la sociedad pone. Así entiende sanamente la Iglesia. No es esta mano invisible de Adam Smith, que es regulada y que tiene por fin la riqueza de los ricos, y donde sabemos que se terminan imponiendo condiciones absurdas para la vida. A veces se generan crisis enormes a partir de la especulación financiera. La especulación no solo financiera, sino que compran, venden empresas, lo que hablábamos antes. Por ahí compran una empresa, la desguazan, dejan a todos los que trabajan en la calle, y con esa plata compran otra empresa que van a hacer lo mismo, porque le da más plata desguazada a la empresa que toda junta.
Así que siempre el mercado, el que sea, el mercado inmobiliario, el mercado de la fruta, el mercado financiero, el mercado de la vaquita, siempre está atado al bien común. Y en este juego entre el Estado y los particulares, y las instituciones que hay en el medio, la Federación Agraria, el Club de Fabricantes de Vino, qué sé yo. ¿Mm? Bien, y el principio de subsidiariedad implica que el Estado promueva las iniciativas privadas, promueva las empresas privadas, ¿eh? Y siempre debe defender al más débil. ¿Eh? Bien, otro de los problemas que se ven aquí es el consumismo. ¿Consumismo qué significa? El afán de la gente por comprar cosas que normalmente no necesita. ¿Eh? Y esto viene aparejado con la noción de que el tener es más importante que el ser. Por lo tanto, si yo tengo un auto de lujo, soy una persona que valgo más que una persona que no lo tiene. Si yo tengo una ropa de marca cara, de diseñador, valgo más que la persona que usa un modesto traje. ¿Eh? La Iglesia, por supuesto, nos alerta sobre la preeminencia del ser por sobre el hacer y por sobre el poseer. ¿Eh? Bueno, ¿qué cosas nuevas, qué novedades trae esto? Otra vez vuelve el tema de la globalización, ahora enfocado no tanto desde el punto de vista del trabajo, aunque está íntimamente relacionado a la globalización económica. Vienen capitales a un país, producen, bueno, acá en Argentina lo vemos todo el tiempo, no pasa eso. Afortunadamente no le pasa a la mayoría, pero nosotros lo vemos todos los días. Viene un capital extranjero, viene al mercado, hace que el dólar baje porque vendieron mucha cantidad de dólares y cuando se va hace que el dólar suba, después que obtuvo enormes ganancias con otras tramoyas financieras, compras, ventas y demás cosas que han realizado en el país. Y cuando se van, sube el dólar descontroladamente. Bueno, una cuestión de oferta-demanda y aparte de malas prácticas. Y acá el gran desafío es cómo puede ser, es una realidad demostrable y tangible, que cada año el mundo aumenta su población, pero también aumenta la riqueza relativa, perdón, la riqueza absoluta. O sea, cada vez los seres humanos somos más ricos, en conjunto. Si vos considerás a la humanidad cada año crece entre el 2 y el 3%. O sea, todos los años somos un 2-3%, que es una enormidad. Pensá que en 10 años la humanidad crece alrededor del 20-25% en riqueza. O sea, que 10 años atrás éramos 25, como humanidad éramos 25% más. Ahora decime quién se quedó con tu plata. Como lo vemos nosotros. Y acá se da un aumento de la pobreza en términos absolutos. ¿Cómo puede ser que somos más ricos y a la vez hay más pobres? Cada vez más clase media cae en la pobreza. Cada vez más los pobres no pueden acceder a una vida digna, con más razón. ¿Eh? Y esto es porque la distribución está mal, porque los ricos son cada vez más ricos y menos, y los pobres son cada vez más pobres y más. Tan sencillo como es. Por lo tanto, el desafío del documento es instar a una economía mundial que tenga en cuenta estos aspectos, porque la posibilidad de fundar empresas y de reenviar dinero entre distintos países lo que generan son incrementan estos problemas. Por ejemplo, acá en el norte de la Argentina, y creo que pasa en Chile y en Bolivia también, están muy de moda las explotaciones de litio. Litio es lo que se usa para las baterías, que es uno de los minerales estrella, son de las mayores reservas del mundo que hay. En estos tres países creo que están la mayor parte de las reservas del mundo, por lo menos las conocidas hasta ahora. Bueno,
la minería en Argentina es un desastre, un desastre. Los que viven ahí saben la cantidad de contaminación, cómo muere la gente que trabaja en las minas, la cantidad de accidentes que hay y la poquísima, la poquísima ganancia que le deja el país. Por ejemplo, acá hay una explotación, creo que es inglesa, de oro, eh, y el oro normalmente está metido en la tierra, entonces esa tierra se va batiendo y van sacando la... Hay un proceso para separar el oro de la tierra y de los otros minerales. El oro no es que viene en general en una pepita gigante y los tipos la van sacando. No. Viene metido entre medio de otras cosas y bueno, eso se va obteniendo. Bueno, ese proceso normalmente se hace en el país de origen, es un proceso muy contaminante, bueno, pero ¿qué pasó? Los de la mina dijeron que no, que el proceso por no sé si por las legislaciones anticontaminantes, como fuera, van a realizar la depuración, la extracción del oro, definitivo, o sea, la separación esta que estábamos hablando, la van a realizar en el exterior. Por lo tanto, a la nación argentina llevan esto en contenedores gigantes, le pagan por peso por barro. O sea, los tipos se llevan oro y los impuestos que pagan es por barro. O sea, fíjate cómo están sacando la riqueza del país, están robando la riqueza de un país de una manera, porque si algo que es caro y escaso es el oro en el mundo. Así que, bueno, los pobres bolivianos, no sé si hay algún boliviano, hermano boliviano acá, me imagino que los peruanos y los chilenos deben tener problemas parecidos. Eh, bien. Eh, bueno, por lo tanto, la tarea fundamental de la comunidad internacional, de los agentes económicos, sería difundir la caridad y la solidaridad a nivel mundial, donde todos sean tratados juntos. Perdón, esta vez no les pregunté porque estaba en pura velocidad. ¿Alguno quiere preguntarme algo? Che, ni me fijé el chat. A ver si alguno me quiere preguntar. ¿Alguno me quiere preguntar algo? Ahí están calladísimos. ¿Qué no vino Santi? Bueno, parece que no está Santi, que es el más preguntero. Bueno, si tienen alguna duda me pueden decir, ¿eh? No hay problema. Vamos a... Bueno, el siguiente gran tema es a ver, para que me voy a fijar la hora, porque por ahí estoy... 7:10, no llego ni a la 10ª parte, muchacho. Bueno, a ver, esto que es la comunidad política es el cuarto tema. Vamos a hacer una cosa. Doy la comunidad política y los otros 4 temitas vamos a hacer los poquitos temas que nos queda, hacemos, perdónenme, pero fue muy ambicioso meternos 4. Tendría que haberlo metido en 5 las clases. A ver, la comunidad política creo que es el próximo tema, ¿no? Bueno, déjame ver. Creo que era, no me acuerdo si era el, llama el cuarto o el quinto. Vida económica, creo que es el cuarto. Sí, es el cuarto. Bueno, vemos el cuarto tema y los otros 4 lo dejamos para la próxima clase. No tenía planeado esto, pero lo voy a tener hasta las 10 de la noche. ¿No? Bien. La comunidad política. ¿Qué antecedentes bíblicos tiene? Bien. En principio, viene toda la principal fuente reflexiva sobre la política es a partir de Israel que sale de Egipto, ¿no? Sale como pueblo esclavo y se hace por la gracia de Dios pueblo soberano. ¿Eh? En principio los israelitas no tenían rey, porque el rey de ellos era Dios, y se manejaban con unas personas que eran los jueces. ¿Eh? Los jueces eran una especie de líderes religiosos espontáneos, similares a lo que podían ser los profetas, pero con una dirección política y sobre todo militar del pueblo, que Dios los suscitaba espontáneamente y bueno, y cumplían misiones más o menos perentorias y bueno. ¿Por qué? Porque todo se manejaba a través de la organización familiar. Eran clanes
estos clanes tenían sus jefes y tenían las famosas tribus de Israel, en función de los 12 hijos que tuvo Jacob. Y bueno, ellos se guiaban con una estructura tribal, digamos, donde había un jefe de tribu y después las distintas familias que lo componían. Y vuelta a vuelta, contra los problemas extranjeros, aparecían estos jueces en momentos de crisis. ¿eh? Sansón fue uno de los jueces. Gedeón fue otro de los jueces. Así que, bien, en un momento los israelitas van y le piden a Dios, eh, le piden a Samuel en realidad, que era el último de los jueces, le piden a Samuel que les dé. Samuel le consulta a Dios no está muy de acuerdo, de alguna manera lo ve como una cierta infidelidad de los israelitas, pero al final le dice, bueno, está bien, que tengan reyes, pero advertirle que el rey te va a cobrar impuestos, el rey va a venir y va a necesitar, si se le ocurre quedarse con su casa, tu casa se va a quedar, en fin. Pero dice, bueno, está bien, si quiere un rey, ungir un rey. Ahí lo ungen a Saúl, y después Saúl traiciona a Dios, entonces, bueno, lo ungen al rey David, que es figura del mismo Cristo. Eh, bien, más allá de esta apreciación y estas cosas, eh, el poder real, o el poder, digamos, independientemente si es monárquico o no, es un verdadero don de Dios y, como vimos, es necesario para la sociedad. La forma en que se estructura o no, bueno, dependerá de cada pueblo, de cada época, de la idiosincrasia, de la cultura, de lo que cada pueblo considere que es más conveniente para su destino. No obstante, el poder como poder benéfico, ordenado al bien común, es un don de Dios. Eh, bien, por supuesto Jesucristo con su eh, potestad de Rey Universal hace más santo el poder todavía. El poder bien entendido lo hace santo. Los reyes en la Edad Media o antiguamente eh, eran coronados por el Papa, reconociendo la autoridad de la Iglesia y reconociendo la obra de la gracia y sobre todo la preeminencia de Cristo, ¿no? O sea que, como siempre, Jesucristo, lo que era noble por la naturaleza, lo eleva por el concurso de la gracia. Bueno, lo que dijimos antes, la comunidad política surge de la naturaleza de las personas, ¿eh? Y esto viene en que descubre un orden natural y se dan cuenta que para el bien común, para el mejor desarrollo de las personas, hace falta una comunidad política, y esa es la misión que tienen los políticos. Eh, bien, básicamente de acá surgen los derechos de la naturaleza, eh, fundamentalmente de la amistad civil, o sea, la amistad entre los ciudadanos, entre los componentes de una misma patria, una misma nación, y la fraternidad entre los hombres. No son derechos o deberes de la persona, si bien tutelan estos deberes, estos derechos, como vimos antes respecto a la familia, el fundamento es la amistad, es decir, la caridad y la fraternidad. La hermandad y la amistad civil, que por supuesto son aspectos de la caridad. Bien, Dios creó a los hombres sociales, ninguna sociedad se mantiene sin un jefe, un conjunto de personas que la gobiernan, siempre atendiendo al bien común. Y la autoridad deriva, repito, este concepto, deriva de naturaleza. En el fondo es derivar de Dios porque Dios creó la naturaleza. Por lo tanto,
el derecho natural, o sea, las leyes, limitan el derecho positivo. Eso lo habíamos visto en otra que el derecho positivo son las leyes que los hombres. Por ejemplo, el derecho natural es, por ejemplo, nadie me puede impedir que yo contraiga matrimonio con la persona que yo quiera. Es un derecho mío. Eh, o nadie me puede imponer a mí en qué momento voy a tener mis hijos. Es un derecho natural. No está basado en ninguna ley, independientemente de que haya una ley que lo exprese blanco sobre negro. ¿Sí? Ahora, después están los derechos positivos, la ley positiva, que es cuando te agarra y te dice, la persona que, no sé, eh, delinca y cometa, no sé, robo, va a pasar 5 años en la cárcel de máxima seguridad. Si bien el robo es algo contrario al derecho natural, la pena que se impone es algo del derecho positivo. O cuando te dicen, no sé, vos para meterte en el mar tiene que ser en una playa donde haya un salvavidas, porque no te podés meter. Es una disposición menor, si se quiere, una reglamentación, pero que también tiene que ver con el derecho positivo. Es algo creado por el hombre para favorecer el bien común, que no está basado en la naturaleza, porque técnicamente nadie me puede prohibir a mí que me meta al mar cuando quiera. Simplemente se hace por la inconsciencia de las personas, entonces esta lesión al derecho natural de las personas a veces tiene que ver con el bien común. Que, por ejemplo, una familia no se quede sin padre o sin hijo porque son imprudentes. Digamos. ¿Se entiende la diferencia entre derecho positivo y derecho natural? ¿No? Y esto trae, por supuesto, la posibilidad de que si las autoridades están en contra del derecho natural, inclusive el derecho de la Iglesia, uno puede rebelarse contra esa autoridad. ¿Eh? Si manifiestamente las autoridades que nos gobiernan se rebelan contra el Evangelio y los derechos de la Iglesia o los derechos naturales de las personas, por ejemplo, suspenden todos los sindicatos, bueno, uno tiene a veces no solo derechos, sino obligación. Depende de las circunstancias, depende de la prudencia. Siempre el cristiano atiende al bien común, esto quiere decir a la paz y que lo que uno haga no sea peor que lo que está pasando. Bien, respecto a la democracia, la DCI aprecia la democracia, lo dice expresamente Juan Pablo II, siempre y cuando asegure la participación de los ciudadanos en política y garantice la posibilidad de elegir y controlar a los propios gobernantes. Si la democracia asegura estas cosas, no es un sistema que no se pueda realizar. Ahora, si pasa a ser una cueva de ladrones que favorecen intereses particulares, si la democracia se usa para ofender a Dios, si la democracia se usa para alterar el bien común de las personas, por supuesto que es un sistema pésimo y los católicos no tenemos que rendirle culto como se rinde hoy día a algo que termina siendo una invención humana. ¿Eh? Eh, Uno de los peligros que ve la Iglesia es el relativismo ético tan común de nuestras sociedades políticas y de nuestras sociedades en general, que manifiesta, y esto te lo dicen todo el tiempo, la inexistencia de criterios objetivos ¿eh? Para evaluar correctamente los valores humanos y cristianos. Y acá viene el relativismo moral, la libertad por sobre el bien, cosa que es una deformación de la idea misma de libertad cristiana, que la libertad está asociada con la virtud, ¿eh? Y no con el mero deseo de cumplir la voluntad. Bueno,
O sea, mientras la democracia sea para el bien común y asegure los derechos de todas las personas, la Iglesia no tiene ningún problema con la democracia. En la medida que altere los principios básicos de la doctrina social, en la medida que sea un mecanismo para oprimir a las personas, la Iglesia no avala ni la democracia ni ningún otro tipo de forma de gobierno que se ejerce el poder en manera despótica y contra la gente, ¿no? Bien, por supuesto, la política tiene que estar al servicio de la sociedad civil porque la razón de su existencia está en el bien común. Y si no sirve la sociedad civil y se sirve a sí mismo, a intereses particulares, digamos, no tiene sentido su existencia. ¿Eh? Eh, bien, y esto implica que, entre otras cosas, esta cuestión de tender al bien común o de promover el bien común, o promover el bien de las personas, la felicidad de las personas, que es más o menos sinónimo, donde el mayor bien insustituible es la salvación de la gente. En este sentido, la comunidad política tiene la obligación de regular las relaciones sociales, ¿eh? A partir del principio de subsidiariedad y de justicia, sobre todo, ¿no? Las relaciones en la sociedad entre los miembros y los distintos grupos intermedios, el Estado debe intervenir como árbitro para evitar las injusticias y evitar lesiones al bien, ¿no? Eh, Bien, ¿y qué pasa entre los estados, la comunidad política y la comunidad religiosa? O sea, la libertad de conciencia y de religión es un derecho inalienable del ser humano, ¿eh? Porque Dios lo permitió así. Independientemente que la persona sea infiel, se hereje, tiene derecho a, eh, a esta libertad. Por supuesto, esto siempre guarda ciertos límites. Creo que lo hablábamos otra vez, no recuerdo. Si yo soy un musulmán que entra a una mezquita católica y degüello a alguien, porque mi religión dice que hay una guerra santa y que hay que matar a todos los infieles, claro, no hay libertad religiosa. Entonces está bien que el Estado reprima esas manifestaciones contrarias al bien común y al derecho de los otros, ¿no es cierto? Eh, por eso no es un derecho ilimitado, porque si está en juego la salvación de las almas, yo no puedo permitir y la igualación de todas las religiones en un panteón, donde diga que es lo mismo ser budista y que católico, no sé, que mormón, porque no importa lo que se cree, sino que todos seamos buenos. Digamos, esto es control del bien común y un gobierno no solo no debería promover estas cosas, sino castigarlas llegado el caso, ¿no? ¿Ah? Eh, Bien. Hasta acá paramos, vamos a hacer una clase extra, chicos, porque sería muchísimo lo otro, me va a llevar como una hora más. Nos quedan los 4 últimos temas. Así que bueno, ¿alguna pregunta? No sean tímidos si las quieren hacer. Acá hay gente muy leída, que sabe mucho, así que si yo me equivoqué lo puedo decir, ¿eh? No estoy exento. Y hay gente que por ahí no es tan leída, pero tiene muchas ganas de preguntar y está muy bien porque estamos para aprender. Es un silencio mortal. Bueno, nadie se anima a hacer ninguna pregunta. Bueno, los espero, niños, la vez que viene, salvo que, si algún, fíjense, si quieren hablar, de desmutear el micrófono. Por ahí uno quiere hablar y está hablando y no. Yo no los veo a todos, veo a poquitos en este momento. Así que sí. No hay nada en el chat, no me fijé en el chat. No, no hay nada en el chat, me parece. Bueno, bueno, niños, jóvenes, adultos mayores, perros y gatos que han escuchado esta conferencia. Eh, Bien, los espero la vez que viene. Igual
no había ninguna actividad programada. Después les paso el anuncio. Nuestro querido amigo y compañero Raúl Quirós Delgado, un licenciado en ciencias políticas, está especializado en todo lo que es la Agenda 2030. Creo que el 27 de abril va a empezar con tres clases de... ¿eh? Así que los que quieran, desde ya están bien invitados. Muy interesante, Raúl estudia mucho el tema, sabe mucho el tema y bueno, todo lo que es la Agenda 2030 y el poder mundial, el gobierno único mundial es algo que él lo tiene muy bien estudiado. Y una conferencia que hicimos lo que era la milicia el año pasado, donde él se explayó y la verdad que fue muy buena, tiene bastantes visitas, es una de las que más visitas tiene. Así que si lo quieren ver, acá va a dar un tema un poco más largo que lo que dio aquella vez. Así que bueno, el 27 de abril, que creo que también cae martes, si no, a ver, pues sí. Creo que una hora más tarde va a ser lo que él dé, ¿eh? Me parece que una hora más tarde. No, el 27 cae jueves. Jueves. El 27 de abril. Igual después vamos a pasar los flyers, el anuncio y todo eso. Si alguno necesita o quiere diploma de este curso, le avisan a Ricardo que se lo hace. ¿Eh? Si alguno quiere el diploma o necesita el diploma, avisa. Si tiene algún amigo que no pudo ver la charla, después Ricardo, como siempre, pone los links para que la pongan. Bueno, estimados compañeros, amigos, si les parece, hacemos una oracioncita para agradecerle a Dios y a la Virgen Santísima que nos da la posibilidad de crecer en el conocimiento de la doctrina social. En Antes nombre del de ello, yo Padre. sí me animo a hacer una pregunta, perdón la interrupción. ¿Cómo no, Sandro? ¿De dónde sos, Sandro? ¿De dónde sos? De Ecuador, De Ecuador. Muy bien. ya. Sí, Sandro, decime. Bueno, eh, mi pregunta va en el sentido justamente de la protección que debe el Estado a a la familia. Nosotros ¿Mm? estamos viendo una situación bastante particular en nuestro país y acaba de liberarse la prohibición de la tenencia de armas. Es decir, a partir de ahora se permite, a través del gobierno, se permite tener armas y se entiende para defenderse, ¿no? Ahora, aquí hay dos aspectos que son medio tramposos. La primera, de que si bien es cierto, se nos permite tener armas, por otra, tampoco no es que se da la posibilidad de que se dispare a mansalva a cualquiera y como así debe ser. De tal manera que lo que a mí me preocupa de sobremanera es el hecho de que nos están dando a la población digamos así, la posibilidad de hacer justicia con mano propia. Si bien es cierto, estamos viendo una ola delincuencial extrema, estamos bajo las fauces prácticamente de grupos delictivos, hay asesinatos en alto nivel y todos los días, pero me parece que es una medida bastante inoportuna. En ese sentido, entonces, el Estado no debería más bien generar una ley que permita, digamos, pena de muerte para los delincuentes que avesados, que no dan a entender un cambio, una posibilidad de regenerarse como persona, de rehabilitarse, como se suele decir en términos carcelarios, y más bien se pone en manos de la población civil la posibilidad de convertirse en otros delincuentes. Es decir, si alguien viene a asaltarme y yo efectivamente porto un arma, pues lo que voy a hacer es de alguna manera usarla, ¿no? Y si la uso y mato a otra persona, me convierto en un asesino. Entonces, en ese sentido, yo no sé eh, cuál debería ser primero nuestra comprensión de esta posibilidad de la, de la liberación del uso de la tenencia de armas más que del uso. Y la otra, en forma de pregunta, ¿cómo debería verse eh, la posibilidad de generar una ley con pena de muerte? Yo entiendo que muchos van a saltar y van a poner el grito en el cielo, especialmente aquellos de derechos humanos que a veces de humanos no manejan muy bien el asunto porque nosotros como población, a pesar de tener derechos, estamos siendo bastante atacados.
como población civil? Esa es mi pregunta, mi estimado hermano. La respuesta, Sandro, no es sencilla. Voy a tratar de esbozarlo en mis modestos conocimientos lo mejor que puedo. La tenencia de armas, o sea, cualquier ley que un gobierno atienda, tiene un componente que es evidente, tiene que favorecer el bien común, ¿sí? Después hay un componente prudencial. En la Edad Media no hubiera sido ningún problema que alguien tuviera un arma porque andaban armados, la gente andaba armada. No había una restricción a que vos estés armado. La única restricción que tenías era que si eras rico tenías buenas armas y si eras pobre andabas con palos. O sea que el derecho a tener armas en sí, el derecho a defenderte, es un derecho natural. Ahora, en las sociedades que nosotros vivimos, modernas, donde vivimos en comunidades gigantescas, donde es muy difícil controlar, qué va a hacer cada uno. Lo vemos, por ejemplo, en los Estados Unidos, que uno se levantó una mañana porque está con los medicamentos mal psiquiátricos, va y mata a 40 personas. El componente prudencial tendría que ver en Ecuador si eso va a favorecer la defensa de las personas o le va a generar un mal mayor como vos. Ahí está el componente prudencial. Absolutamente hablando no hay ningún problema, porque si alguien te viene a agredir, vos tenés derecho a defenderte. Esto es el derecho a defensa, que es un derecho no solo aceptado universalmente, sino también sostenido por la Iglesia. La justa defensa es un derecho. Si a vos te viene a agredir a vos, sobre todo si viene a agredir a alguien de tu familia o a un tercero, que vas por la calle, vos no solo tenés el derecho de defenderse, sino la obligación, teniendo la posibilidad de hacerlo, ¿no? Si sos una persona sola contra una manifestación de 400 personas con armas, más vale salir corriendo, ¿no? Tenés derecho a la defensa de tu vida, digamos, ¿no? Eso no está mal. Después, ¿es oportuno eso? ¿Qué genera? Y acá, la primera reflexión que uno hace, a veces los gobiernos, sobre todo los gobiernos de corte, digamos, progresistas, no quieren la paz en la sociedad, quieren la división, quieren la disensión. Y a veces los gobiernos, llamémosle de la nueva derecha, lo que hacen es profundizar estas cosas concediendo derechos que la sociedad hace un tiempo ya poco usa. Nosotros acá en la Argentina, en lo que es el Gran Buenos Aires, justamente hablaban con una persona, estos prácticamente viven en estado de aislamiento. Las personas pasadas, en toque de queda viven, pasado las 9 de la noche, por ejemplo, no pueden salir a la calle porque cualquiera los roba, cualquiera los mata. La policía no existe, la protección policial no existe. Entonces, en ese caso, si se diera, quizás la tenencia de armas aseguraría que vos puedas estar en tu casa sin miedo que cualquier tipo te entre. Ahora, cuando vos vas a usar el arma, es una cuestión prudencial. De la misma manera que es una cuestión prudencial aceptar o no aceptar o promover el derecho a la compra o la tenencia de armas, es una cuestión prudencial del Estado. Lo que a mí que me da que pensar generalmente estas cosas, ya sea la postura absolutamente que la gente no pueda tener armas, como la postura que la libertad de armas, que vos podés comprar un misil y tirárselo a tu vecino porque no sé, te estacionó mal el auto en la puerta de tu casa y bueno, te gusta que te estacionen en la puerta de tu casa. Bueno, son las exageraciones propias de los gobiernos de corte liberal o socialista, básicamente. Son las basculaciones lógicas. Los progresistas van a defender a los ladrones, indefectiblemente, y los corte liberal van a hablar del derecho a la propiedad como un derecho absoluto. Entonces vos, un tipo entró a tu jardín por ahí porque, no sé, se le cayó el reloj por la verja, y vos le podés pedir un tiro porque pisó tu pasto. Una locura, digamos.
El segundo término que vos tocás es la pena de muerte. De la misma manera, la sociedad muchas veces puede defenderse de aquellos personas irreductibles, irreconciliables e impenitentes en general, porque realizan crímenes de tal horror y tal magnitud que, bien, es como ejemplo de la sociedad la eliminación. Inclusive podría llegar a ser un acto de piedad a la persona, porque quizás sea más piadosa darle la pena de muerte a una persona, justamente, y asegurado todos los derechos de defensa y demás cosas, eh, que tener los 40 años dentro de una cárcel, con una vida deleznable y detestable. Antiguamente la gente no estaba en la cárcel. O en los romanos, por ejemplo, o ibas a las galeras o a las minas, que no tenías una vida muy larga en esos lugares, era una condena a plazo, o te ejecutaban. Había cárceles. Había las mazmorras que eran hasta que te juzgaban. También en esto tiene que ver la prudencia. Vos estás hablando de sociedades que no están acostumbradas y que se supone, y esto lo digo en forma teórica, evolucionar hasta no tener la necesidad de tener una pena de muerte. El impacto de poner una pena de muerte en un país que no tiene tradición de pena de muerte puede ser peor al hacerlo que lo que busca. En esto está la prudencia y el conocimiento de los políticos de la idiosincrasia local. ¿eh? En abstracto es muy difícil decir, ¿es justo la pena de muerte por parte del Estado? Sí, es justo. ¿Puede tener ese derecho? Sí, claro. ¿Es justa la tenencia de armas? Sí, claro, es justa. Ahora, ante sociedades que no tienen ese derecho y que recién lo adquieren, ¿cuál va a ser el efecto? ¿Qué va a pasar? Los vecinos se van a poner a pelear porque pasa acá y debe pasar en Ecuador. Se ponen a discutir porque una nena la bromeó a la otra y salen los padres a los tiros y se matan. Matan a ellos, matan a la familia. Esto en la televisión argentina lo ponen todos los días. Imagino que en la ecuatoriana lo mismo. Y en la peruana, y en la chilena, y en todos lados, acá en Latinoamérica, no sé en España. Creo que son un poco más moderados. En lugar de tirarse tiros, se tiran palazos en España, pero pasa lo mismo. Eh, eh, Así que el efecto, la verdad que no me atrevería a decirte, desde el punto de vista de la prudencia, desde el punto de vista teórico, es factible las dos cosas, ¿eh? Son factibles las dos cosas. Desde el punto de vista del derecho y de la filosofía cristiana y de la doctrina social de la Iglesia, todo es válido. Estas dos cosas. Son dos derechos que el Estado tendría. ¿eh? Ya que él no puede llegar, yo permito que la persona, no puede llegar a la protección, yo permito que las personas tengan su propia protección. Históricamente ha sido así. La historia de la humanidad ha sido así. Es un derecho relativamente reciente que el Estado abarque todos los aspectos de la seguridad humana. Antes cada señor, justamente los señores feudales estaban para proteger a los desvalidos. ¿eh? Y no era un Estado único que era el que aseguraba la seguridad de todos. ¿eh? Así que el punto de derecho es válido. Desde el punto de vista prudencial, no lo sé. No creo que, no, en lo personal, no creo que eso sea una gran solución en las culturas hispanoamericanas. Capaz que sí, no sé. No creo que los delincuentes de una mara o de un narcotraficante se amilanen por una pena de muerte. No lo sé. Capaz que sí, no lo sé. No sé si esto, Sandro, contesta tu pregunta. Muy amable, sí. Varias aristas efectivamente, pero muy bien, son luces para un poco pensar en el tema. Muy amable, muchísimas gracias. Sí, no quiere decir que yo tenga la razón absoluta. Hay gente algún abogado estará mucho más especializado, o algún especialista en seguridad sabrá mucho, católico sabrá mucho más que yo, pero bueno, con el sentido común y los modestos conocimientos que uno tiene de doctrina social, es la respuesta que te puedo dar. Gracias por la pregunta, Sandro. ¿Alguna otra pregunta, gente? ¿No está el padre? No, me pareció que no lo vi al padre. Pues si no, pues yo ya iba a hacer el rezo, pero lo tendría que hacer el padre en realidad.
Me parece que no lo vi al Padre, pero yo no veo a todo el mundo. Bueno, vamos a hacer la oración, muchachos y chicas, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste de crecer en el conocimiento. Te pedimos que nos bendigas, te pedimos que bendigas a nuestras familias, que bendigas al movimiento de católicos en política, que nos hagas perseverantes y que tengamos siempre la valentía de reconocer a Cristo Rey como Señor de todo el universo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos el pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, hay un chat, a ver si me comí algo acá. No, muchas gracias. No. Bueno, gente, muchísimas gracias por todo. Nos estamos viendo la semana que viene en la extensión del curso. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. No, por favor, doctor. Gracias a usted. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, Andrea. Que andes bien. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.